Bienvenidos, queridos estudiantes del programa académico preparatorio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues continuamos con nuestro curso de química y el día de hoy vamos a hablar de lo que son las reacciones y ecuaciones químicas. Bueno, ya que hemos visto todo lo que es la nomenclatura y el nombre de todos los compuestos, vamos a ver cómo se pueden unir estos compuestos para formar nuevos compuestos. A esto es lo que podemos llamarle una reacción. Pero antes, vamos a recordar una cosa. ¿Recuérdese usted qué son los cambios físicos y cambios químicos? Pues bueno, recordemos que un cambio físico es aquel que tiene lugar sin transformación de materia, cuando se conserva la sustancia original. Por ejemplo, cualquiera de los cambios de estado y también patear una pelota, romper una hoja de papel. En todos los casos encontraremos que hasta podría cambiar la forma, como cuando rompemos el papel, pero la sustancia se conserva. Seguimos teniendo papel. Yo tengo, por ejemplo, acá, y le voy a pedir que busquen las herramientas y busque la opción de video a pantalla completa. Bueno, ya me tiene a pantalla completa. Se va a observar mejor este pequeño experimento que usted lo puede hacer en su casa. Yo aquí tengo un pedazo de papel. Este pedacito de papel yo vengo y lo rompo. ¿Qué tengo acá? Papel. Sigue siendo papel. Aquí también tengo papel. La sustancia original no cambia. Yo la mastico un poco, la mojo un poco, la ensalivo un poco, voy a obtener papel húmedo, pero sigue siendo papel. Esto es un cambio químico. Ahora, si usted me permite, voy a encender un fósforo. Espero que pueda usted observar. Yo tengo aquí un fósforo. ¿Sí? Ahora, si yo tomo un pedacito de papel también, lo que quedó en este lugar deja de ser papel. Lo que está encendido acá, ¿lo observa? Lo que aquí está encendido ya no es papel. Esto ya es ceniza del papel. Yo no puedo regresar por algún medio sencillo esta ceniza que vuelva a ser papel. ¿Me da a entender? Esto entonces no es un cambio físico, es lo que llamamos un cambio químico. Ahora regresamos a nuestra presentación oprimiendo el botón de escape. Como ya habíamos hablado entonces, al principio cuando rompimos el papel o lo ensalivamos, era un cambio físico porque continuaba siendo papel. Ahora ya un cambio químico es aquel que tiene lugar con transformación de la materia. Cuando se conserva la sustancia, cuando no se conserva la sustancia original. Ejemplos, cuando quemamos un papel, cuando respiramos, porque usted respira oxígeno y sale dióxido de carbono, y en cualquier reacción química. En todos los casos encontraremos que las sustancias originales han cambiado, puesto que en estos fenómenos es imposible conservarla. Otro ejemplo, piense usted en una deliciosa hamburguesa o un buen pedazo de pizza o un platillo de frijolitos con unas sus tortillas calientes. Usted tiene sus frijolitos con su tortilla y se las come. Después de cierto tiempo van a salir de su cuerpo. Y eso usted ya no lo puede transformar de nuevo en los deliciosos frijolitos o en la tortilla calientita. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque ha sucedido un cambio químico. Cuando yo lo puedo regresar por un método sencillo a la forma original, eso es un cambio físico. Tome usted el ejemplo, agarre por ejemplo una cucharada de sal o de azúcar, póngale de sal y lo disuelve en un vaso con agua. Usted me va a decir, bueno, ¿y cómo los puedo separar? Ok, puede poner a calentar ese vaso con agua y sal, se va a evaporar el agua y me va a quedar la sal. Así puedo yo regresar a la forma original. Ese, por tanto, es un cambio físico. Hagamos un pequeño ejercicio. Miren estos ejemplos. Yo le voy a pedir ahorita que usted razone y piense y que identifique cuáles de estos son fenómenos físicos y fenómenos químicos, para un fenómeno natural y para un hecho de la vida diaria. Por ejemplo,
Tomemos el proceso de la fotosíntesis, que es cuando las plantas toman la energía solar y la van a transformar en glucosa. Bueno, primer ejemplo, el ejemplo A. La hoja toma dióxido de carbono del aire. También llega el agua tomado del suelo por la raíz. ¿Eso qué será? ¿Un cambio físico o un cambio químico? ¿Físico o químico? Si usted se dio cuenta que el dióxido de carbono no cambia y el agua no cambia porque solo lo absorbe, solo toma del medio, entonces estamos hablando de un cambio físico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El agua se transforma en hidrógeno y oxígeno. Se transformó. Y como se transformó, ya no estamos hablando de un cambio físico, estamos hablando de un cambio químico. Ok. Ahora, el oxígeno se desprende de la planta y vuelve a la atmósfera. ¿Qué será eso? ¿Físico o químico? Pregúntese. ¿El oxígeno cambia? ¿Se transforma? ¿Se convierte en algo más? No. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio físico. Por último, el hidrógeno reacciona con el dióxido de carbono para formar almidón. Ok, hubo un cambio. Y como hay un cambio, eso va a ser químico. Si usted acertó en las 4 ideas, usted ha entendido y comprendido a cabalidad lo que son los cambios físicos y químicos. Muy bien, sigamos entonces hablando. Ya que ya vimos que es un cambio químico, porque ese es el que nos interesa el día de hoy, vamos a hablar de cómo se representan estos cambios químicos. Estos cambios químicos se representan por una reacción química. Como nos indica aquí esta diapositiva, según la teoría cinético-molecular, que es la teoría que hemos hablado de cómo el modelo atómico actual, una reacción química consiste en la rotura de las moléculas de las sustancias iniciales, reordenándose los átomos de forma diferente. Disculpe. En la reacción química se produce siempre una transformación energética. Siempre va a ocurrir un cambio energético, ya sea que se gane calor o ya sea que se desprenda calor. Podemos en una reacción entonces sentir calor o sentir algo que se vuelva helado. Entonces, una reacción química es la forma en que se van a representar los cambios químicos en base a lo siguiente. A los reactivos iniciales es lo que se tiene al principio, que se van a convertir en los productos finales. Antes reactivos, con lo que yo inicio. Y productos es lo que usted va a obtener. Hágame la idea de, por ejemplo, usted va a hacer una gelatina. Ok, ¿cuáles van a ser sus reactivos? Va a ser el agua, va a ser el polvo de la gelatina, tal vez le echa frutas, esos son reactivos, antes. Ya realizó el proceso y ¿qué va a obtener? Va a obtener una deliciosa y nutritiva gelatina, del sabor que usted quiera. Ese va a ser mi producto. Otra idea. Usted tiene unas llantas, unas cadenas, unos pedales, una armadura, tiene un asiento, esos van a ser los reactivos. ¿Y en qué se va a convertir eso? En una bicicleta. Ese va a ser mi producto final. Ahora, una cosa tenemos que saber antes de seguir hablando de estas reacciones químicas. Y es el principio de la conservación de la masa. Este principio de la conservación de la masa se dio por los estudios de Lavoisier, que estableció dicho principio en el año de 1877. Y este principio dice, en un sistema aislado, o sea, cerrado, en el que no entra ni sale materia, la masa de las sustancias iniciales es idéntica a la masa de las sustancias finales, aunque dichas sustancias sean diferentes. O sea, que las masas de los reactivos es igual a la masa de los productos. Si hiciésemos por ejemplo, una reacción química del laboratorio, la
realizamos. Y por ejemplo aquí les presento yo lo que se realizó. Tomamos un compuesto llamado, a ver, recuérdeme cómo se llama esto. ¿Se recuerda? Usted ya vio nomenclatura. ¿Cómo se llama este compuesto? Bueno, lo primero que se tiene que dar cuenta es que es un compuesto binario porque está formado de dos elementos. Se nombra de atrás para adelante. Y si usted me dijo que este es el yoduro de potasio, tiene usted la razón. Tomamos un poco de yoduro de potasio en solución y se supo la masa, que espero que usted lo pueda leer acá, es 0.676. Bueno, esto me quiere decir que le voy a agregar este signo más, me quiere decir que a ese yoduro de potasio le voy a agregar este compuesto llamado nitrato plumboso, nitrato de plomo 2, nitrato de plomo. Y este plomo está usando el número de oxidación 2. Tomamos una solución de nitrato de plomo, le sacamos la masa y aquí nos indica que es 0.645. Ponemos los dos reactivos dentro de la balanza, sobre la balanza, y le agregamos el nitrato de plomo sobre el yoduro de potasio. Y mire qué sucede. Se convirtió en una sustancia amarilla. Miren, aquí es transparente y aquí es blancuzca. Se volvió amarilla. Y es que hubo una reacción en la que el nitrato de plomo y el yoduro de potasio se convierten en yoduro de plomo 2, yoduro plumboso, y nitrato de potasio, que lo vamos a tener aquí. Pero lo que yo quiero indicarles, el principio de conservación de la masa, es que aquí me aparece una masa de 1.321. Si yo sumo 0.676 más 0.645, me da 1.321. Eso quiere decir que el principio de masa se conserva, aunque haya producido diferentes compuestos. ¿Sí estamos claros ahí? Muy bien. Continuamos entonces. Este principio de la conservación de la masa me indica que el número de átomos de cada elemento en los reactivos debe ser igual al que existe en los productos. Así que si de un lado yo tengo 4 oxígenos, del otro lado tienen que haber 4 oxígenos, aunque hayan otros compuestos, aunque el oxígeno forme diferentes compuestos. Regresemos al anterior diapositiva. Miren, por ejemplo, voy a tomar aquí el yodo. Miren ustedes el yodo. Aquí hay un yodo, pero aquí hay dos. Aquí todavía no estamos cumpliendo el principio de la conservación de la masa, porque deberían de haber dos yodos. Miren, aquí hay dos nitratos. Dos nitratos. Este NO3 es nitratos. Hay un plomo, un yodo y un potasio. Pero de este lado tengo dos yodos, un plomo, un nitrato y un potasio. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer acá? Bueno, yo aquí tengo lo que llaman una ecuación química. Y esta ecuación química tiene que estar ya balanceada. Este tema lo vamos a ver después. Pero yo quiero que usted sepa que aquí, por ejemplo, tendría que colocarle un 2 al yoduro de potasio. Entonces tienen que haber dos yoduros de potasio. Y entonces yo voy a tener aquí dos yodos, dos yodos y dos potasios. Miren acá, ya tengo mis dos yodos de este lado, dos yodos de este lado. Tengo dos nitratos y aquí uno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todavía me falta algo. A este nitrato de potasio también le tengo que poner un 2. Y este 2 ya me hace que esta ecuación, esta reacción química, esta ecuación esté balanceada. Pero como le digo, no quiero confundirlo. Yo solo le quiero indicar que aquí se tiene que cumplir algo llamado el principio de conservación de la masa. Y ponerles estos números que les acabo de indicar, como este 2 o este 2, me sirven para cumplir este principio. ¿Sí? Como te lo dicen acá. El número de átomos de cada elemento debe ser igual en los productos también. Esto nos obliga a realizar un ajuste de la ecuación química para que el número de átomos de cada elemento en los reactivos sea igual al que existe en los productos. Únicamente. Aquí se tiene que cumplir el principio de la conservación de la masa, tanto en la masa como en el número de átomos.
Pero este ajuste o balanceo de ecuaciones lo vamos a ver en el siguiente video. Ahora pensemos, por ejemplo, usted ha visto de que cuando se agarra gasolina y le ponemos un fosforazo, se quema. Esa es una reacción química. Piense usted entonces, ¿en qué se transforma la gasolina una vez que es consumida? ¿Se ha puesto a pensar usted en qué se convierte? Porque no debería quedar como gasolina, porque ahí hay un cambio. No es que se evaporó la gasolina, no. La gasolina se convierte en algo. ¿En qué? Si usted puede pensar, bueno, se tendría que convertir en dióxido de carbono, sí, pero te va a convertir en algo más. Este es un cambio químico. Y esto nos llevaría a una reacción química. ¿Cuáles son los reactivos y cuáles son los productos de dicha combustión? ¿O la masa de dichos productos cuál es? ¿Es igual a la masa de los reactivos? Nosotros ahora ya nos dimos cuenta que sí, tiene que ser igual. Si yo atrapase todo el vapor que llegase a evaporar y todo lo que nos sobra, entonces la masa de todo eso tendría que ser igual a la masa de los reactivos. Muy bien. Ahora, ya que sabemos qué son las reacciones químicas, vamos a ver cómo se representan gráficamente. Bueno, hay varias formas de representarla gráficamente. Las reacciones químicas pueden ser representadas mediante los modelos moleculares. Usted ha visto, por ejemplo, que forman bolitas y esas bolitas se juntan. Eso es un modelo molecular. Dibujando los átomos como si fueran esferas y construyendo así las moléculas de las sustancias que intervienen en una reacción. En este video usted va a ver diapositivas o presentaciones en donde vamos a utilizar estas formas de representación gráfica. Utilizando los modelos moleculares podemos entender mejor la conservación de la materia en las reacciones químicas, puesto que el número de esferas de cada clase debe ser el mismo en las sustancias iniciales y en las finales, es decir, en los reactivos y en los productos. Vale. Tomen ustedes el siguiente ejemplo. Yo quiero formar agua. Okay. Si yo quiero formar agua, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero formar agua. Tengo que juntar hidrógeno con oxígeno. Los hidrógenos vamos a representarlas con unas bolitas pequeñas, unas esferas pequeñas, y el oxígeno en unas esferas un poco más grandes y azules. Ok. Si yo junto hidrógeno y tiene este numerito que está aquí 2, porque este hidrógeno es un gas, igual al oxígeno, mire, cuando a usted le aparezca un elemento con un numerito 2 aquí, quiere decir que este elemento está presente en estado gaseoso o algunos en estado líquido, pero en general gaseoso. Si yo tengo hidrógeno y le agrego oxígeno, yo voy a formar agua. Pero la representación que estoy indicando ahorita no cumple el principio de conservación de la masa. Tengo 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Muy bien. Tengo 2 oxígenos y un oxígeno. No está bien. 2, 2. 2 oxígenos, un oxígeno. ¿Qué pasó con el otro oxígeno? Esto no puede ocurrir. Por lo tanto, esta no es la verdadera representación de esa reacción. Veamos la siguiente. Tenemos H2, o sea, hidrógeno, O2 y H2O. Bueno, yo puedo sugerir que le pongamos un 2 aquí antes al hidrógeno. Entonces, al ponerle un 2, yo voy a tener 2 grupitos de hidrógenos, 2 parejas de hidrógenos. En total tengo 4 hidrógenos, pero solo tengo 2 oxígenos. Ahora, este 2 multiplica, entonces voy a tener 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Esta representación sí cumple el principio de conservación de la masa. ¿Por qué? Porque tengo 2 oxígenos, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Esta verdadera representación es la de la creación del agua. Entonces yo tengo la manera de representarlo molecularmente y en forma de letritas, en forma de las fórmulas químicas, y esta es la que más nos va a interesar el día de hoy, que es lo que llaman una ecuación química. Ok. Si seguimos hablando del tema, vamos a ver, usted se va a poner a pensar, bueno, ¿cuándo hay una reacción química?
Hay 5 maneras de indicar que hay una reacción química. Primera, cuando usted le agrega una cosa a otra y hay un cambio de color. Si usted, por ejemplo, se recuerda, vimos anteriormente el yoduro de potasio, cuando le agregamos nitrato de plomo 2, se va a formar el nitrato de plomo, el nitrato de potasio y el yoduro de plomo. Y este yoduro de plomo es amarillo, cuando antes era uno blancuzco y el otro transparente. Es ahí una reacción química. Cambio de color. 2. Liberación de energía en forma de luz o calor. Si usted combina una cosa con otra y de repente sale un chispazo o le explota, ahí hubo una reacción química. O si usted lo toca y siente que se calienta, ahí hay una reacción química. Cuando hay absorción de energía, disminuye la temperatura. O sea, si yo combino una cosa con otra y lo toco y se enfría, eso es una reacción química. Existen en el mercado, no sé si usted las conocerá, unas bolsas que cuando yo las aprieto, yo las rompo, ¿sí? Me la puedo poner en lugar donde tenga dolor porque se enfría. Ahí hay una reacción química. Otra evidencia, cambio de olor. Si usted siente los olores de dos reactivos, los combina y empieza a sentir otro olor, es que eso no es así el vecino que algo le pasó, no, es que ahí hubo una reacción química. Y por último, la aparición de burbujas o sólidos. Si usted, por ejemplo, toma un Tapsin o un Alka-Seltzer, una Salandrius, y disculpen que diga marcas comerciales, si usted lo ha echado en agua, usted se va a dar cuenta que empiezan a salir burbujitas. Esa liberación de burbujas me indica que ahí está sucediendo una reacción química. Pues son 5 evidencias. Cambio de color, liberación de energía o luz, liberación de, absorción de energía, o sea, algo que se enfría, cambio de color, de olor y aparición de burbujas de sólidos. 5 evidencias. Bueno, ahora, como hemos dicho, ¿cómo se representa una reacción química? Pues, ¿para qué? Primero tendríamos que preguntarnos. Pues para describir los cambios que suceden en la naturaleza debido al reordenamiento de los átomos de la materia en forma objetiva, cuantitativa y ordenada. Bueno, ahora, venimos entonces a lo que son las ecuaciones químicas. La ecuación química es la forma que se escribe en un papel cómo sucede una reacción química. Esta ecuación química tiene varias ideas que quiero compartir con ustedes. Primera, que estas ecuaciones químicas muestran las sustancias que inician una reacción, las cuales, como les he dicho, se denominan reactivos. Muestran las sustancias que se forman debido a la reacción, las cuales se denominan productos. Ya hemos hablado de ello. Y muestran la dirección a la cual progresa una reacción mediante una flecha. No es una igualdad, es una flecha. Me va a indicar cómo se da la reacción. Me va a indicar cuáles son los reactivos y hacia dónde apunta la flecha en qué se va a convertir, o sea, cuáles van a ser los productos. Por ejemplo, mire usted acá, reactivo 1, ¿sí? Este más, ¿qué me indica? Va a separar dos o más reactivos o productos. En pocas palabras me quiere decir y, o le agrego, o hay también. Entonces, reactivo 1 más reactivo 2. A reactivo 1 le agrego el reactivo 2. El reactivo 1 y el reactivo 2, con la flechita indica la separación de reactivos de productos, se convertirá en el producto 1 y el producto 2. Cabe indicar aquí también que existen símbolos que van a aparecer en unas fórmulas. Por ejemplo, si aparece S, me está indicando que S está en estado sólido. Si le aparece la L, es que identifica al estado líquido. Si le aparece una G, me indica que S está en estado gaseoso. Y si está como AC, es que está diluido en agua, hay una solución en agua. ¿Recuerda usted lo del agua? Cuando hicimos la reacción del agua, tenía usted hidrógeno H2, pues yo le pude haber puesto una G para indicar que es en estado gaseoso.
Y el O2, el oxígeno, también le pude haber puesto una G para indicar que es el estado gaseoso. Y el agua formada, pues va a ser líquida, sólida o gaseosa. Pues si los dos primeros eran gaseosos, lo más seguro es que esta agua va a ser gaseosa. Como les indicaba, hay tres formas de indicar estas ecuaciones químicas. La primera, ecuaciones con palabras. O sea, yo lo voy a indicar. Miren ustedes aquí esta reacción que tenemos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, quiere decir, el hierro en estado sólido, miren aquí está la S, reacciona con cloro en estado gaseoso. Aquí está la G. Hierro sólido, cloro gaseoso. Perdón. Para producir el sólido cloruro de hierro. Para producir el sólido cloruro de hierro. 3. Toda esta es una reacción química representada en una ecuación con palabras. Ahora, también lo puedo dar como ecuación con estructura básica. Antes decía hierro, ahora dice Fe. Fe es el símbolo del hierro. Decía cloro gaseoso, miren, recuérdense, Cl2, este 2 significa que es gaseoso. Y esta G me lo indica de nuevo. Cloruro férrico o cloruro de hierro 3. No me está indicando que esto es lo que se va a formar en estado sólido. Pero esta es la fórmula. ¿Y esto qué me indica? Miren, el hierro en estado sólido reacciona con cloro en estado gaseoso produciendo cloruro de hierro en estado sólido. ¿Cómo representarías entonces la reacción entre carbono y azufre que resulta en la producción de líquido disulfuro de carbono? Trate de hacerlo usted en su cuaderno o en una hoja. ¿Sí? Si usted ya lo hizo, le tendría que quedar algo parecido a esto. Carbono más azufre. Carbono con azufre. Como estos no son gaseosos, disculpen, los ponemos como estado sólido. Y imagínense que le pongamos una flechita aquí. No tengo yo ahorita una flechita aquí aquí en mi teclado. Entonces solo voy a poner una línea. Y esto nos produciría disulfuro de carbono. Azufre. Y un pequeño 2. Esta es la fórmula a la que estamos hablando. No puedo cambiarle el número 2, pero este 2 va en pequeño. ¿Sí estamos claros ahí? Va en un número pequeñito, o sea, un subíndice. Esa sería la ecuación, la ecuación como estructura básica. Muy bien. Ahora, la tercera forma de representarlo ya es como ecuación química. Y miren, esta es la ecuación química como tal. Todo esto que acabamos de decir. Está el hierro, cloro. ¿De dónde salió un átomo de cloro? Porque miren, tengo 2 cloros y aquí 3 cloros. Pero aquí no cumple todavía, esto no cumple todavía con el principio de las masas, el principio de conservación de la masa. Todas las ecuaciones químicas deben mostrar que la materia se conserva, según la ley de conservación de la masa. Debe indicar que el número de átomos a ambos lados de la ecuación es el mismo. ¿Sí? Como les había indicado anteriormente, en el futuro se los vamos a explicar. Ahora, hay dos cositas más que quiero que sepamos antes de hablar propiamente ya de las reacciones químicas. Lo primero es, ¿qué es un coeficiente? Ok. El coeficiente es un número escrito frente a un símbolo químico de un elemento o compuesto, o sea, frente a una fórmula, que indica el menor número de moléculas o fórmulas unitarias involucrados en una reacción.
Generalmente es un número entero y no se escribe si su valor es igual a 1. Por ejemplo, aquí tenemos cloruro de potasio. Si le ponemos un 3, quiere decir que se necesitan 3 moléculas de cloruro de potasio en esa reacción. Agua, H2O. Si le ponemos un 2 antes, me va a indicar que tenemos 2 moléculas de agua o 2 fórmulas unitarias. Ácido clorhídrico, HCl, 6. Este 6 representa la cantidad de moléculas, el número más pequeño que le puedo poner de moléculas a esta reacción química. Entonces, un numerito antes de la fórmula, y no estamos cambiando para nada la fórmula, me indica la cantidad de moléculas que se van a formar. Ahora, ¿qué es el subíndice? Muy bien. Entonces un subíndice es un número entero escrito con letras pequeñas después de un símbolo de un elemento químico que indica la forma en que éste se encuentra naturalmente. Indica el número de átomos de un elemento. No debes modificarlo, ya que si lo haces cambia la identidad de la sustancia. Por ejemplo, O2. O2 es el oxígeno gaseoso. Pero si yo en vez de poner este 2 subíndice le pongo un 3, deja de ser oxígeno y es ozono. El ozono, que es una capa que tenemos en la atmósfera. O2, O3. Cloro 2, cloro en estado gaseoso. Hidrógeno 2, hidrógeno en estado gaseoso. Flúor 2, flúor en estado gaseoso. Estos numeritos pequeños, 2, 2, 2, son los subíndices, así se le llama, que me indica cuántos átomos hay en la molécula. Y el coeficiente, el número que está antes, me indica cuántas moléculas hay en la reacción. Ya con todo esto podemos ir y clasificar nuestras reacciones químicas. Existen al menos 5 formas en que se clasifican las reacciones químicas. 5. En algunos lugares ustedes le enseñarán que son 4. En otras le van a decir que son 7. Varía. Vamos a ver aquí a nuestro nivel de bachillerato y principio de la educación superior, que podemos clasificarlo en 5 tipos de reacciones. La primera, síntesis, combustión, descomposición, desplazamiento, sustitución simple y desplazamiento o sustitución doble. Veamos la primera, una reacción de síntesis. La reacción de síntesis es una reacción en la cual dos elementos o compuestos originan un solo producto. O sea, que si yo le agrego A con B, me va a dar C. Un producto, un elemento compuesto me va a dar, y otro compuesto o elemento me va a dar un compuesto final. Ya habíamos hablado, usted se recuerda, de cuando se forma el agua. Hidrógeno con oxígeno me va a dar agua. Dos elementos o sustancias o compuestos me va a dar un solo producto. Entonces, cuando usted solo tenga un producto, eso es una reacción de síntesis. Y podemos tener, por ejemplo, dos elementos. Sodio más cloro, cloruro de sodio. Óxido de calcio con agua, hidróxido de calcio o cal viva. El óxido de calcio es la cal. Si usted le agrega a esa cal agua, vamos a tener un compuesto llamado hidróxido de calcio o cal viva. Entonces, de dos compuestos, tenemos un producto. O puede ser que usted combine un compuesto con un elemento y va a obtener otro compuesto. Pero de dos reactivos, un producto. Esa es una reacción de síntesis. Síntesis, un solo producto. Ahora, unas reacciones de combustión. Cada vez que usted quema algo, ¿sí?, es cuando este tipo de reacciones, el oxígeno se combina con otra sustancia y libera energía en forma de luz y calor. Las reacciones de combustión son muy comunes. Aquí hay unos ejemplos. Combustión de carbón para producir energía eléctrica. Carbono más oxígeno. Si usted se da cuenta, siempre que hay una reacción de combustión va a haber oxígeno, ¿ve? Y también oxígeno. Y va a producirse dióxido de carbono. Y la combustión del gas natural para producir energía mecánica y térmica,
metano, por ejemplo, en un basurero, cuando se explotan los basureros es porque se ha formado mucho gas metano. Metano más oxígeno, dióxido de carbono y agua. Entonces, dése cuenta usted, ¿cómo voy a saber yo que es una reacción de combustión? Cuando en los reactivos usted tiene oxígeno y en los productos tenemos dióxido de carbono. Ese es un tip para que usted identifique una reacción de combustión. Tercer tipo de reacción, reacciones de descomposición. En estas reacciones, un solo compuesto se divide en dos o más elementos o nuevos compuestos. Son opuestas a las reacciones de síntesis, porque aquí tenemos un producto. En la de síntesis tenemos, un producto tenemos en la de síntesis. Y en estas de descomposición tenemos un reactivo. Por lo general requieren de una fuente de energía como luz, calor o electricidad para realizarse. Así, por ejemplo, miren, AB, que es un reactivo, va a descomponerse, por eso el nombre de descomposición, en dos productos, A y B. Por ejemplo, un compuesto llamado nitrato de amonio. Si yo tengo nitrato de amonio, a la hora que esto reaccione, va a reaccionar formando óxido de sodio y agua. Si tengo nitruro de sodio aquí en esta reacción, esto se va a descomponer, si yo lo caliento un poquito, en sodio y nitrógeno. Nitrógeno y sodio. Pero necesitan energía. Pero la idea es, un solo reactivo va a producir varios productos. Un reactivo, descomposición. Okay. Cuarto tipo de reacción. Reacciones de sustitución simple. Es una reacción en la cual los átomos de un elemento sustituyen o reemplazan los átomos de otro en un compuesto. Si a A le agrego BX, te des cuenta, A le va a robar la X a B. Como que venga un fulano y le quite la fulana a otro fulanito. Que venga a Perencejo y le quite a Filomena a este Charles. Entonces, este se queda con la novia de B y B se queda solo. Esta es una reacción de sustitución simple. Por ejemplo, el litio es un metal. Desplaza un átomo de hidrógeno, o sea, cuando el litio se combina con agua, el litio va a reaccionar muy fuertemente y va a quitar a uno de los hidrógenos. Y se va a quedar con el oxígeno y con otro hidrógeno. Y aquí vamos a tener una reacción en donde se ven varios compuestos, pero son diferentes al original. El hidróxido de litio se llama hidrógeno gaseoso. Miren, el hidrógeno quedó solo, litio estaba solo, ahora hidrógeno quedó solo, así vamos a reconocer una sustitución simple. O miren acá, cobre, nitrato de plata. Va a quedar plata y nitrato de cobre. Cobre le quitó el nitrato a la plata, por lo que la plata quedó sola y el cobre se queda con el nitrato. Estas son reacciones de sustitución simple. Pero para que usted conozca con cuándo se da una reacción de sustitución simple, tiene que reconocer lo siguiente. Perdón, antes de eso, otro ejemplo, se me olvidó este otro ejemplo. Flúor, bromuro de sodio. Miren, el flúor no va a quitar al sodio, porque recuerde que el flúor es un no metal. Y este va a quitar a otro no metal que sería el bromo. Entonces va a quitar el bromo y si el flúor se va a quedar con el sodio formando el fluoruro de sodio y el bromo va a quedar como líquido, solo. Un no metal, el flúor, reemplaza a otro no metal, el bromo. La capacidad de una sustancia de reaccionar con otra se denomina reactividad. Los elementos más reactivos pueden desplazar a otros menos reactivos. Volvamos a la idea del novio o el patojo que le quita la novia a otro patojo. Porque por algo tiene que quitarle la novia, pues.
más reactivo, generando una reacción. Sin embargo, un elemento menos activo no puede reemplazar a otro más activo, por lo cual no se genera una reacción química. Y esto se debe a lo siguiente, que era lo que les iba a decir, a lo que llaman la serie de reactividad de metales y halógenos. Le llaman también serie electroquímica. ¿A qué me dice la serie electroquímica? Que van a haber metales muy reactivos como el litio o el rubidio, el potasio, que pueden desplazar a otros menos reactivos. Y el menos reactivo de todos es el oro. Antes que él está el platino como actividad, plata, cobre, plomo. Y se recuerda el ejemplo que habíamos dicho, el cobre desplazaba a la plata. Entonces, si yo reacciono, por ejemplo, calcio con hierro, el calcio y el hierro estaba con otro compuesto, por ejemplo, yoduro de hierro. Si viene el calcio le roba el yodo al hierro y se queda con él formando el yoduro de calcio. Y el hierro queda solo. El níquel está arriba del estaño y del plomo, del cobre. Y vuelvo al oro. Si usted se ha dado cuenta, a veces cuando queremos probar si algo es de oro, le echa ácido. Y si no reacciona para nada, es porque es oro, porque el oro no reacciona con casi nada. Por eso antes o generalmente le ponen a uno pastes de oro o dientes falsos de oro, porque estos no van a reaccionar con nada en la boca, no reaccionan, el oro no reacciona, si es oro verdadero. Ahora, de los halógenos o no metales, el más reactivo es el flúor, luego el cloro, bromo y por último el yodo. Entonces, si ponemos, por ejemplo, bromuro de sodio con yodo, el yodo no desplaza el bromo. Pero si pusiéramos yoduro de sodio y bromo, el bromo sí quita el yodo. Esta serie es lo que nos va a indicar cuándo sí y cuándo no va a haber una reacción en un desplazamiento simple. Por ejemplo, bromo y fluoruro de sodio. Miren dónde está el bromo. El bromo aquí está. ¿Y el flúor dónde está? Arriba del bromo. Quiere decir que el flúor es más activo que el bromo, por lo que el bromo no puede quitar al flúor. Entonces, por eso ponemos aquí, no hay reacción. Porque el bromo no desplaza el flúor. Hierro y sulfato cúprico, sulfato de hierro. Si hay una reacción. ¿Por qué? Porque miren dónde está el cobre. Y arriba está el hierro. Entonces el hierro sí puede desplazar el cobre. Y como sí lo puede desplazar, el hierro se queda con el sulfato, formando sulfato ferroso y el cobre solo. Miren qué interesante. Magnesio con cloruro de aluminio. Veamos la tabla. Aluminio, magnesio. Magnesio sí puede quitar al aluminio. Magnesio sí puede quitar al aluminio. Entonces se va a formar el cloruro de magnesio y el aluminio se queda solo. Bromo con cloruro de magnesio. El bromo, vean ustedes en la tabla, está debajo del cloro. Por lo tanto, el bromo no puede desplazar al cloro. Y por lo tanto, no hay reacción tampoco. Espero que para que usted, la próxima vez que vea una reacción de síntesis, tiene que recordarse de la serie electroquímica. Y esto nos va a indicar cuándo hay y cuándo no una reacción. Bueno, el último tipo de reacción, perdón, hagamos este ejemplo. Dígame cuál de las tres sí hay reacción. Aquí, en la primera, ¿habrá una reacción? Piense. Potasio, cloruro de zinc. Lo primero que tienen que pensar es que el potasio es un metal. Entonces, el que puede quitar es al zinc, no al cloro. El cloro es el no metal. En un compuesto binario, el primero es metal y el segundo es no metal. Entonces, veamos por ejemplo, nuestra tabla. Zinc, miren dónde está el zinc. Aquí está el zinc. ¿Con cuál lo vamos a comparar? Bueno, el zinc lo vamos a comparar con el potasio. Bueno,
Entonces veamos el potasio. ¿Dónde está el potasio? El potasio lo tenemos aquí arriba. El potasio está arriba del zinc. El potasio está arriba del zinc. Por lo tanto, sí puede haber una reacción, o sea, el potasio sí puede quitar al zinc. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el potasio se queda con el cloro, el potasio se queda con el cloro y el zinc se queda solo. Aquí esta ecuación no está balanceada. Lo que primero quiero que usted se dé cuenta es si hay o no hay reacción. Aquí sí hay reacción. Ahora veamos en la segunda. Fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico. Este es ácido fluorhídrico y cloro. El cloro puede desplazar al flúor. Mire usted, retroceda 2 diapositivas. ¿Quién está arriba? ¿Flúor o cloro? Se va a dar cuenta que es el flúor. Por lo tanto, usted muy bien puede indicar, fíjese fulanito, que aquí no hay reacción. Porque el cloro no puede desplazar al flúor. Hierro, fosfato de sodio. Veamos la diapositiva. Hierro. Aquí tenemos al hierro, ¿eh? Fosfato de sodio. Sodio está arriba. Sodio desplaza hierro. Hierro no puede desplazar al sodio. Hierro no desplaza sodio. Hierro no desplaza sodio. Por lo tanto, esta no es una reacción. Espero que haya quedado claro que para poder determinar si existe una reacción de desplazamiento simple, tengo que ver la serie electroquímica. Por último, veamos entonces las reacciones de sustitución doble. Las reacciones de sustitución doble implican que el intercambio de iones entre dos compuestos. No metal con metal, no metal con metal. A con X, B con Y. Entonces, viene B y le quita la novia a A y se queda con B. B se queda con X. Y entonces A se queda con Y. Es un intercambio de novios o de novias. Todas las reacciones de doble sustitución producen un precipitado, sólido resultado de una reacción química, un gas o agua. Entonces, para que exista de verdad una reacción de sustitución doble, en los productos tiene que haber un precipitado, o sea, un sólido que se forma, un gas o agua. Miren ustedes el ejemplo. El hidróxido de calcio, la cal viva, le agrego ácido clorhídrico y me va a formar cloruro de calcio y agua líquida. Esta agua es el agua, entonces va a haber aquí una reacción de sustitución doble. Muy bien. Ahora veamos. ¿Cómo escribiría usted estas reacciones de ecuaciones de doble desplazamiento? El yoduro de litio acuoso y el nitrato de plata acuoso reaccionan para producir yoduro de plata sólido y nitrato de litio acuoso. Con las disculpas de la fórmula, entonces vamos a poner el yoduro de litio, el yoduro de litio acuoso, entonces recuerden AC, le agrego nitrato de plata, me disculpo, aquí tiene que ir el 3 como subíndice, pero mi teclado no tiene para escribir eso. Va a producir, ahí va una flecha, para producir yoduro de plata sólido, entonces quiere decir que aquí va a formarse un sólido y nitrato de litio acuoso. Como tenemos en los productos un sólido, y usted se da cuenta, ve, el nitrato se queda con el litio y el yodo se queda con la plata. Al formarse este sólido, vamos a tener una reacción de desplazamiento doble o doble desplazamiento. Si no se formara ni sólido, ni gas, ni agua, no es una reacción de doble desplazamiento.
ya para terminar, casi. Este es un resumen de lo que hemos hablado, de tipo de reacciones. En las reacciones de síntesis vamos a tener dos o más sustancias y vamos a tener un solo producto. Forma de reconocerlo. Combustión, metal más oxígeno, no metal más oxígeno, compuesto más oxígeno, o sea que vamos a tener oxígeno, se va a producir un óxido de metal, óxido no metal o dos o más óxidos, pero se va a formar algo llamado dióxido de carbono. Tenemos la descomposición. ¿Cómo vamos a reconocer descomposición cuando tenemos un solo reactivo? Y se van a producir dos o más compuestos como productos. Eso es descomposición. Sustitución simple. Un metal y un compuesto o un no metal y un compuesto van a formar un nuevo compuesto y metal o no metal reemplazado. Entonces aquí se tiene que ver lo que hemos hablado de la serie electroquímica. Ok. Y la sustitución doble o doble desplazamiento, dos compuestos y vamos a obtener el producto dos compuestos diferentes en los que tiene que haber un sólido, un gas o agua. Y ustedes han escuchado que hemos hablado de una reacción acuosa. Estas son las reacciones en soluciones de agua. Es una mezcla homogénea en la cual una sustancia llamada soluto se disuelve en agua, que es lo que llamamos un disolvente. Usted, por ejemplo, puede tomar un poquito de café y lo agrega en su agua y va a tener una disolución. Esa es una solución acuosa. Cuando usted le agrega algo en agua y se disuelve. Y estas soluciones acuosas son de lo más común que hay, porque le consideran al agua como el solvente universal. Y los diferentes tipos de solutos en soluciones acuosas pueden existir como moléculas o como iones. Entonces, por ejemplo, aquí miren, si agarráramos un súper poderosísimo microscopio, podríamos ver que ahí hay agua, hay iones cloruro y iones sodio. Entonces van a haber moléculas como el agua y van a haber iones como el cloruro y el sodio. Muy bien, hemos llegado hasta el día de hoy, finalizado este tema que es ecuaciones y reacciones químicas. Espero que haya comprendido y como les recuerdo, tenemos una hoja de trabajo, un material ahí que usted puede consultar para poder resolver cualquier duda que haya quedado. Le deseo lo mejor y buena suerte.